qué Jesús, siendo Dios encarnado, se arrodillaba para orar al Padre? Imagina la escena: el Hijo Eterno, el Creador del universo, caminando bajo el sol ardiente de Galilea, pero en lugar de desplegar poder absoluto, se aparta en silencio, de madrugada, para clamar con lágrimas en los ojos. ¿Qué misterio se esconde en esos susurros de oración? ¿Era debilidad? ¿Era necesidad? ¿O acaso era la revelación más sublime de su divinidad? Este enigma atraviesa los siglos y desafía la mente humana. El Dios que sostiene el cosmos con su palabra, buscando en la intimidad del Padre la fuerza para continuar. Si alguna vez te has preguntado por qué el Salvador oraba, prepárate. La respuesta no solo te sorprenderá, sino que transformará tu manera de entender la fe. Hoy descubrirás el secreto eterno detrás de las oraciones de Jesús. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirte. Antes de hablar de la oración de Jesús en la tierra, debemos levantar el velo y mirar más allá del tiempo, más allá de la historia, más allá de los cielos que vemos con nuestros ojos. Porque si intentamos entender por qué Jesús oraba solamente desde la perspectiva humana, todo nos parecerá contradictorio. ¿Cómo puede Dios orar a Dios? ¿Cómo puede aquel que es eterno doblar sus rodillas y clamar a otro? La respuesta no se encuentra únicamente en el desierto, en Getsemaní o en el Monte de los Olivos. La respuesta comienza en la eternidad, en aquel lugar donde no existía la primera mañana ni la primera tarde, en aquel misterio infinito donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya vivían en perfecta comunión. El Evangelio de Juan nos abre esta puerta con palabras que estremecen. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este no es un simple verso poético, no es filosofía religiosa. Es la declaración de una realidad que desafía nuestra comprensión. Jesús no comenzó a existir en Belén. Él no nació en un establo como si fuera el inicio de su ser. No. Él siempre fue. Antes de que hubiera estrellas en el firmamento, antes de que los ángeles cantaran, antes de que las aguas se extendieran sobre el vacío, ya estaba Él, el Hijo Eterno, el Verbo viviente, la palabra que no tiene principio ni fin. Y aquí aparece el primer misterio. El Hijo no estaba solo. Juan dice: el Verbo estaba con Dios. Esto implica relación, compañía, comunión. El Padre y el Hijo no son dos dioses diferentes, sino un único Dios en perfecta unidad. Pero tampoco son la misma persona confundida en sí misma. Son distintos en su persona, pero inseparables en su esencia. Y en esa relación eterna, antes de la creación, ya existía lo que nosotros en la tierra llamamos oración, aunque en el cielo no se trataba de súplicas ni de pedidos, sino de comunión, de entrega, de un intercambio de amor que no tiene comparación en el mundo humano. Imagina esto: desde la eternidad, el Hijo contemplaba al Padre y reflejaba su gloria como un espejo perfecto, y el Padre derramaba sobre el Hijo un amor infinito, inagotable, sin interrupción. Juan 17:5 nos revela este secreto cuando Jesús ora en la tierra diciendo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Qué palabras tan profundas! Aquí, en medio de su humanidad, Jesús recuerda y revela lo que vivió desde siempre, la gloria compartida con el Padre, la comunión eterna que nunca conoció interrupción. Ahora podemos entender que la oración de Jesús no nace de una carencia, sino de una continuidad. Lo que hacía en la tierra era reflejo de lo que siempre había hecho en la eternidad: relacionarse con el Padre. Cuando lo vemos apartarse en las madrugadas frías de Galilea para buscar al Padre, no estamos presenciando un acto teatral ni un recurso de emergencia. Estamos viendo al Hijo continuar, dentro de su humanidad, lo que siempre fue su esencia: vivir en comunión. La Trinidad no es una doctrina muerta en los libros. Es una danza eterna, una relación viva. El Padre ama al Hijo, el Hijo responde al Padre, y el Espíritu Santo fluye como vínculo de ese amor inquebrantable. Cuando Jesús ora, está mostrando en carne y hueso lo que en la eternidad siempre existió en lo invisible. La oración en labios humanos de Cristo es la traducción terrenal de un idioma eterno, el idioma de la comunión divina. Pensemos en algo: ¿qué es la oración en esencia? Para nosotros, muchas veces, orar es pedir, suplicar, llorar ante Dios porque necesitamos algo. Pero en el corazón de Jesús, orar no era simplemente pedir, era hacer. Era existir en unidad con el Padre. Orar era respirar. Era regresar, aún en medio de la carne, al centro de todo lo que él siempre había conocido. Esa es la clave que abre este misterio. Jesús no ora porque le falta algo, ora porque está en todo, y en ese todo está el Padre. Y aquí se enciende la chispa del suspenso. Si Jesús, siendo eterno, siendo el mismo Dios, nunca dejó de orar, ¿qué significa esto para nosotros, seres finitos, débiles, quebrados?
Significa que si el Hijo Eterno necesitó la oración como comunión, cuanto más nosotros. Su oración no fue un lujo, fue la esencia misma de su relación eterna. Y al encarnarse, no interrumpió esa relación, la hizo visible para que tú y yo pudiéramos verla y aprenderla. El apóstol Pablo lo resume de manera impresionante en Colosenses 1, 15-17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y todas las cosas en él subsisten. Observa esto, el que sostenía el universo con su palabra era el mismo que, en la tierra, se inclinaba en oración. No porque hubiera perdido su poder, sino porque había decidido vivir la plena experiencia de la comunión, incluso en la carne. Y este punto es vital, la oración de Jesús no contradice su divinidad. La revela. No la disminuye. La engrandece. No es un signo de debilidad, sino de amor. No es un teatro, sino una realidad eterna que se desborda en el tiempo. La oración de Cristo es el retrato visible de la Trinidad en acción. Cada palabra dirigida al Padre era una muestra de esa relación indestructible que siempre existió y que seguirá existiendo por la eternidad. Cuando Jesús oraba, estaba manifestando algo que los ojos humanos no podían captar por sí solos: el hecho de que Dios no es soledad. Dios no es aislamiento. Dios es relación. El Padre y el Hijo nunca existieron separados ni desconectados. Y el Espíritu Santo era, es y será siempre el vínculo de esa comunión. La oración de Jesús en la tierra era como una ventana abierta a esa realidad celestial, un recordatorio de que el cielo no es silencio ni vacío, sino diálogo eterno. En este punto, podemos darnos cuenta de algo impresionante. Lo que nosotros llamamos oración en la tierra, allá en la eternidad era simplemente comunión. Pero al tomar forma humana, Jesús necesitó traducir esa comunión en palabras, en gestos, en tiempos apartados. Y es ahí donde la historia se vuelve apasionante, porque lo que antes era un intercambio eterno ahora se expresa en un hombre que ora al amanecer, en un rostro empapado de lágrimas, en un corazón que late dentro de un cuerpo débil. Piensa en esto: cuando Jesús se apartaba de madrugada, no era porque hubiera perdido su conexión con el Padre. Era porque en el marco del tiempo humano, necesitaba mostrar que su dependencia era absoluta, que no había un solo paso que diera sin primero escuchar, sin primero estar en la presencia. Y eso, lejos de disminuirlo, lo engrandece. Nos revela al Dios que no camina aislado, sino en unidad perfecta con aquel que lo envió. Por eso, cuando escuchamos a Jesús decir, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, Juan 5:19, no debemos pensar en una limitación. Debemos pensar en una elección. Jesús está diciendo, yo camino en perfecta comunión, no actúo separado, no me desconecto. Eso no es debilidad. Eso es amor. Amor a la comunión eterna que nunca dejó de ser su esencia. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para la pregunta inicial? ¿Por qué Jesús oraba al Padre si él mismo es Dios encarnado? Porque orar no era para él un recurso externo, sino su naturaleza misma. Orar no era algo añadido, era el reflejo terrenal de lo que él siempre había vivido en la eternidad. Él no comenzó a orar en la tierra. Él simplemente continuó orando, pero ahora desde la carne. Imagina el cielo antes de la creación. El Padre amando al Hijo, el Hijo glorificando al Padre, el Espíritu Santo uniendo ese amor en un círculo perfecto e interminable. Ahora imagina a Jesús en la tierra, cansado después de un día de milagros, buscando un lugar solitario y levantando sus ojos al cielo. ¿Qué estaba haciendo? Exactamente lo mismo. Nada había cambiado en su esencia. Solo había cambiado la forma. Y esa forma era la carne, el límite del cuerpo, la vulnerabilidad del hombre. Pero el contenido seguía siendo el mismo: comunión. Y aquí aparece una enseñanza poderosa. La oración no se trata de pedir cosas, se trata de permanecer en relación. Jesús, el eterno Hijo, nos mostró que la oración no es para convencer a Dios, sino para permanecer en Él. No es para cambiar su voluntad, sino para alinearnos con ella. No es para obtener, sino para ser. Y esa es la clave que transforma todo. Jesús ora no porque sea menos Dios, sino porque ser Dios en su naturaleza más íntima significa estar en constante comunión. Por lo tanto, cuando preguntamos, ¿por qué oraba Jesús si Él es Dios?, debemos responder, porque ser Dios significa vivir en relación, no en aislamiento. Porque Dios mismo es comunión eterna. El misterio de la Trinidad se vuelve visible en la oración de Cristo. Y cada vez que lo vemos orar, lo que presenciamos no es debilidad, sino amor infinito hecho visible en palabras humanas.
Este es el fundamento que sostendrá todo lo que veremos en adelante. Cada lágrima en Getsemaní, cada madrugada en Galilea, cada palabra en la cruz, todo nace de esta realidad eterna. Jesús ora porque siempre ha orado. Jesús ora porque siempre ha estado en comunión. Jesús ora porque el amor eterno del Padre nunca se apagó. Y lo más impactante, Jesús ora para que tú y yo entendamos que esa misma comunión está ahora abierta para nosotros. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario mientras ves esto. Responderé todos los comentarios. Hasta aquí hemos visto que la oración de Jesús no comenzó en Belén, ni en el río Jordán, ni en las noches en Galilea. La oración de Jesús comenzó en la eternidad, como comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahora, para comprender con mayor profundidad por qué oraba, debemos descender al misterio de la encarnación, al momento en que el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí todo cambia. Porque lo que antes era gloria inefable, ahora se reviste de fragilidad humana. Lo que era eternidad, ahora se sumerge en el tiempo. Y lo que era comunión sin límites, ahora se expresa en un cuerpo con cansancio, hambre y necesidad. Filipenses 2, 6-8 describe este misterio con palabras estremecedoras, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí no se habla de que Jesús dejara de ser Dios, porque él nunca perdió su divinidad. Se habla de que voluntariamente se vació, limitó el uso de sus atributos divinos para experimentar plenamente lo que significa ser humano. Este vaciamiento, conocido como kenosis, no fue una pérdida, sino una elección. El Hijo Eterno decidió entrar en la fragilidad humana no como un espectador disfrazado, sino como un verdadero hombre que sintió en su cuerpo todo lo que sentimos nosotros. Él tuvo hambre en el desierto, sed junto al pozo, cansancio en la barca, lágrimas frente a la tumba de Lázaro. Y en medio de esa humanidad, la oración se convirtió no solo en comunión, sino en necesidad. El que había sostenido los cielos con su palabra eligió depender del Padre a cada instante para mostrarnos el camino de la obediencia y de la confianza. Aquí es donde comprendemos que Jesús no usó la oración como un simple ejemplo pedagógico para los discípulos. No oraba para que otros lo vieran y aprendieran. Oraba porque era su forma de vivir en medio de la carne. La oración era el aire que respiraba, la fuerza que lo sostenía, el refugio en medio del rechazo, la brújula en medio de las multitudes que lo buscaban por interés, y el escudo frente a las tentaciones de Satanás. Siendo Dios, eligió vivir como hombre en total dependencia del Padre, y en esa dependencia, la oración se convirtió en la disciplina más sagrada de su vida terrenal. Pensemos por un momento en Lucas 5:16. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este versículo es breve, casi desapercibido, pero encierra un océano de misterio. El Hijo de Dios, que podía multiplicar panes, calmar tormentas y expulsar demonios con una palabra, se apartaba solo, lejos de todos, para doblar sus rodillas y hablar con el Padre. ¿Por qué? Porque no vino a vivir como un semidios entre hombres, sino como verdadero hombre en obediencia al Padre. Su poder no lo usaba de manera independiente, sino en perfecta sumisión. En la encarnación vemos que Jesús experimentó lo que significa depender de Dios en medio de la carne. La oración no fue un adorno espiritual, fue su manera de sobrevivir al peso de la misión. Cada vez que se levantaba temprano para orar, estaba recordando que su identidad no dependía de la fama ni de los milagros, sino de la voz del Padre. Cada lágrima en la noche, cada clamor en el silencio, era un acto de entrega que mostraba que ser hijo significaba confiar. Pero aquí se esconde un suspenso aún más profundo. Porque al vivir como hombre, Jesús nos estaba revelando que la oración no era solo necesaria para él, sino para toda la humanidad. Él oraba no porque fuera débil, sino porque nos mostraba cómo vivir en medio de la debilidad. Oraba no porque necesitara descubrir la voluntad del Padre, sino porque estaba modelando la obediencia perfecta. Oraba no porque hubiera perdido su poder, sino porque había decidido no usarlo fuera de la comunión con el Padre. Y ese ejemplo hoy nos confronta. Porque si el Hijo Eterno necesitó orar cada día, ¿cómo pensamos que nosotros podemos vivir sin hacerlo? Observemos cómo la encarnación cambió la dinámica de la oración. Antes de la creación, la comunión era eterna, ininterrumpida, perfecta. En la tierra, esa comunión debía abrirse paso a través del cansancio, del hambre, de las tentaciones, de la oposición religiosa, de la incomprensión de los discípulos. Y aún así, Jesús nunca dejó de orar. Sus oraciones eran la evidencia de que, aunque estaba limitado por la carne,
seguía viviendo en la misma dependencia que en la eternidad. La encarnación no rompió la comunión, la intensificó. Porque ahora esa comunión debía expresarse en un contexto de lucha, de dolor y de misión. Hebreos 5:7 nos revela este secreto con palabras conmovedoras. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este pasaje muestra que la oración de Jesús no era fría ni formal. Era intensa, apasionada, llena de lágrimas. Era la oración de un hombre que sentía en su carne el peso del dolor, pero que nunca dejó de confiar en el Padre. Aquí entendemos que orar no es debilidad. Orar es fuerza. Porque en cada clamor, Jesús estaba afirmando que la voluntad del Padre era más importante que su propio alivio. En este punto, debemos detenernos y pensar en lo que significa para nosotros. Jesús oraba porque había asumido la carne, y en la carne la oración se volvió la línea que lo mantenía alineado con el cielo. Pero esa misma línea está abierta para nosotros. Su oración no era solo suya, era también el modelo de nuestra propia vida. El Dios encarnado nos mostró cómo la oración sostiene, cómo la oración fortalece, cómo la oración conecta la fragilidad humana con el poder divino. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar con el Padre Nuestro, no les entregó una fórmula mágica, les entregó el corazón de su propia relación con el Padre. Les estaba diciendo, así como yo oro, así deben orar ustedes. Y con eso les dio acceso a la misma comunión eterna que Él siempre había tenido. La encarnación hizo posible que lo que antes estaba oculto en la eternidad ahora pudiera ser experimentado por hombres y mujeres de carne y hueso. La oración ya no era solo un reflejo celestial, era una disciplina humana al alcance de todos. Aquí llegamos a un detalle fascinante. En la encarnación, Jesús no ocultó su necesidad de orar. No fingió autosuficiencia. Al contrario, hizo visible su dependencia. No tenía vergüenza de ser visto orando, no ocultaba sus lágrimas, no disfrazaba su clamor. Porque quería enseñar que la oración es el lenguaje de los hijos. Y si el Hijo Eterno, siendo perfecto, oraba, cuanto más nosotros, que somos débiles y frágiles, debemos hacerlo. Pero vayamos más profundo aún. La oración de Jesús en su humanidad nos revela que la dependencia no es esclavitud, es libertad. Porque cuando el hombre ora, no se esclaviza, se libera de la ilusión de que puede sostenerse por sí mismo. Jesús vivió orando para mostrarnos que la verdadera grandeza no está en la autosuficiencia, sino en la entrega. No está en la independencia, sino en la comunión. Y esta es la paradoja más poderosa. Siendo Dios, Jesús se hizo dependiente en la carne, para enseñarnos que la verdadera libertad está en depender del Padre. Este es el corazón de la encarnación, un Dios que se hace hombre, que se humilla hasta lo más bajo, no para perder su divinidad, sino para mostrarnos cómo vivir en comunión plena con el Padre. Y la oración fue el medio por el cual esa comunión se expresó de manera visible. Cada vez que lo vemos orar, no estamos viendo debilidad. Estamos viendo la encarnación en acción, el misterio eterno revelado en carne y hueso. Estamos viendo cómo el cielo y la tierra se unen en un suspiro, en un clamor, en una lágrima. Y aquí debemos detenernos un momento en la emoción que transmite todo esto. Imagina al Hijo Eterno, el mismo que sostuvo el universo antes del tiempo, arrodillado en el polvo de la tierra, con las rodillas marcadas, los labios secos, los ojos cerrados, susurrando al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese susurro resuena a través de los siglos, porque no es el susurro de un hombre cualquiera, es el eco de la eternidad pronunciado en la fragilidad de la carne. La encarnación nos muestra que Jesús no solo enseñó a orar, sino que vivió orando. No solo habló de comunión, sino que la practicó. Y en esa práctica, nos abrió un camino. Un camino que hoy sigue estando abierto para ti y para mí. El misterio es claro. Jesús, siendo Dios, oraba porque su divinidad no era un obstáculo para la oración, sino la fuente misma de ella. Él es Dios, y Dios en su esencia más íntima es relación. Por eso, en la carne, no podía ser de otra manera. La oración era inevitable, porque la comunión era eterna. Al final, lo que descubrimos en la encarnación es que Jesús no oraba por teatro, ni por obligación, ni por debilidad. Oraba porque su identidad como hijo lo impulsaba a permanecer en el Padre. Y esa oración no era un adorno, era su misma vida. Por eso en cada página de los Evangelios lo vemos retirándose, buscando, clamando, entregándose. Porque para él, orar no era un recurso, era su esencia. Y esa esencia, revelada en la carne, hoy nos invita a seguir sus pasos y a vivir lo mismo, una vida sostenida por la oración.
Hay un lugar en la tierra donde el misterio de la oración de Jesús alcanzó su expresión más desgarradora: Getsemaní. Aquel jardín silencioso, lleno de olivos antiguos, se convirtió en escenario de la batalla más intensa que jamás haya ocurrido en la historia de la humanidad. No fue una batalla con espadas ni lanzas. No hubo ejércitos enfrentados ni muros derrumbados. Fue una batalla invisible, librada en el alma del Hijo de Dios, donde la oración se transformó en sangre, y la voluntad del Padre fue abrazada con lágrimas, sudor y dolor. Getsemaní no era un lugar nuevo para Jesús. El Evangelio nos dice que él acostumbraba ir allí con sus discípulos. Era su refugio de comunión, un espacio apartado donde solía orar en las noches. Pero en esa última noche, todo fue distinto. Aquellos árboles que tantas veces habían sido testigos de oraciones serenas, ahora presenciarían un clamor cargado de agonía. El Hijo Eterno, que en el principio compartía la gloria con el Padre, ahora caía de rodillas en el polvo, con el peso del mundo entero sobre sus hombros. Mateo 26:38 recoge sus palabras con crudeza: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Aquí no hay metáforas. Aquí no hay poesía. Aquí está la verdad desnuda del corazón del Salvador. Su tristeza era tan profunda que lo estaba llevando al límite de la vida. El dolor de la cruz aún no había comenzado físicamente, pero en su alma ya ardía como una llama que consume. Y frente a ese abismo, ¿qué hace Jesús? Ora. Se postra, se inclina, y con la voz quebrada dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este momento es uno de los más sobrecogedores de toda la Escritura, porque aquí vemos a Jesús enfrentar el dilema de toda la humanidad, la voluntad propia frente a la voluntad de Dios. Y en ese instante, la oración se convierte en el campo de batalla donde se decide el destino del mundo. Lucas añade un detalle que nos deja sin aliento: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Este fenómeno, conocido médicamente como hematidrosis, ocurre en casos extremos de angustia, cuando los capilares sanguíneos de la piel se rompen por el nivel de estrés y mezclan la sangre con el sudor. Imagina la escena: el Hijo de Dios, arrodillado, gimiendo, con la frente empapada en un sudor rojizo que cae al suelo como testimonio de la intensidad de su clamor. Aquí la oración deja de ser solo palabras. Se convierte en cuerpo, en carne, en sangre. La comunión eterna que Jesús había vivido desde siempre ahora se expresa en un clamor sangrante. No es una oración decorada, no es un discurso solemne. Es el grito del alma enfrentando el peso del pecado de toda la humanidad. Y aún así, en medio de esa agonía, su oración se rinde a la voluntad del Padre. No sea como yo quiero, sino como tú. Esta frase es el corazón de Getsemaní, la línea donde la obediencia vence al temor, donde el amor vence a la angustia, donde el cielo vence a la tierra. Pero no podemos pasar por alto un detalle inquietante: en ese momento de agonía, sus discípulos dormían. Pedro, Jacobo y Juan, a quienes había llevado consigo para que velaran con él, no soportaron la carga de la vigilia. Se quedaron dormidos mientras el Maestro sudaba sangre. ¡Qué contraste tan dramático! Jesús luchando por la salvación del mundo en oración, y sus amigos más cercanos atrapados por el cansancio. Aquí vemos el reflejo de toda la humanidad, nosotros durmiendo mientras el Salvador ora y sangra por nosotros. Este contraste nos enseña algo profundo. La oración de Jesús en Getsemaní no dependía del apoyo humano. Aunque todos fallaron, él siguió orando. Aunque nadie entendió su angustia, él siguió clamando. Porque su comunión con el Padre no era circunstancial, era esencial. En la soledad más absoluta, cuando hasta el cielo parecía guardar silencio, Jesús se mantuvo de rodillas. Y en esas rodillas, el destino del mundo fue sellado. Aquí descubrimos que la oración no siempre quita el dolor, pero siempre fortalece para enfrentarlo. Jesús no salió de Getsemaní libre de la cruz. Salió con la cruz abrazada en su corazón. La oración no cambió el hecho de que sería traicionado, arrestado y crucificado, pero cambió la manera en que enfrentó todo eso. La oración transformó el miedo en obediencia, la angustia en entrega, la tristeza en fortaleza. Getsemaní fue el lugar donde la batalla invisible se ganó antes de que comenzara la visible. Si miramos con atención, vemos que en Getsemaní se repite la historia del Edén, pero con un desenlace diferente. En el Edén, Adán cedió a la tentación diciendo: no se haga tu voluntad, sino la mía. En Getsemaní, el segundo Adán, Cristo, se levanta victorioso diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En un jardín comenzó la caída de la humanidad,
y en otro jardín comenzó su redención. Y todo se decidió en la oración. Es imposible no estremecerse al pensar en este detalle. Mientras Jesús sudaba sangre, un grupo de soldados ya marchaba con antorchas para arrestarlo. Judas ya había sellado su traición con un beso. El destino ya estaba en marcha. Y aún así, Jesús permanecía en oración. ¿Por qué? Porque para él, la oración no era para cambiar el curso de los eventos, sino para alinearse con el plan eterno del Padre. Su clamor no era un intento de escapar, era un acto de rendición total. Aquí debemos detenernos y comprender lo que esto significa para nosotros. Si Jesús, el Hijo Eterno, enfrentó su hora más oscura con oración, ¿cómo pretendemos nosotros enfrentar nuestras pruebas sin doblar las rodillas? Getsemaní nos enseña que la oración no es un escape, es una victoria. No es un pretexto para huir, es la fuerza para seguir. No es eludir el dolor, es abrazar la voluntad de Dios en medio del dolor. Y en ese sentido, cada vez que nosotros oramos en medio de la angustia, estamos caminando por el mismo sendero que recorrió Jesús en Getsemaní. Podemos imaginar la escena final de esa noche. Jesús, empapado en sudor y sangre, se levanta de la tierra con el rostro firme. Sus ojos ya no reflejan la misma angustia, sino una determinación serena. Se acerca a sus discípulos y les dice: «Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega». Ya no hay vacilación, ya no hay dudas. La oración lo ha fortalecido para abrazar la cruz. Getsemaní no fue su derrota, fue su victoria en lo secreto. La cruz aún no había comenzado, pero en ese jardín, la obediencia ya había vencido. Este es el misterio de la oración de Jesús en Getsemaní. Nos muestra que el lugar de mayor dolor puede convertirse en el lugar de mayor rendición. Nos muestra que el silencio del cielo no significa ausencia, sino preparación. Nos muestra que el verdadero poder no está en evitar la copa, sino en beberla con confianza en la voluntad del Padre. Y nos recuerda que, aunque todos duerman, aunque todos abandonen, aunque parezca que nadie entiende, siempre hay un Dios que escucha. Getsemaní sigue hablando hoy. Nos confronta, nos inspira, nos llama a arrodillarnos cuando el alma tiembla. Nos recuerda que si el Salvador sudó sangre en oración, nosotros también debemos buscar en la oración la fuerza para soportar nuestras propias cruces. Nos enseña que la oración no es solo para momentos de calma, sino sobre todo para momentos de angustia. Que la oración no es un recurso de emergencia, sino la respiración misma de los hijos de Dios. Y al mirar a Jesús en ese jardín, comprendemos algo aún más profundo, que la oración no solo cambia al que ora, también cambia la historia. Porque en ese clamor de rodillas, se estaba sellando la redención de la humanidad. En ese sudor sangrante, se estaba escribiendo la victoria sobre el pecado y la muerte. En ese jardín oscuro, iluminado apenas por la luz de la luna, la oración se convirtió en la llave que abrió el camino hacia la salvación eterna. Getsemaní fue el lugar donde el cielo y la tierra se encontraron en lágrimas. Donde el Hijo Eterno, en su humanidad, se rindió completamente al Padre. Donde la oración se hizo sangre, y la sangre se convirtió en vida para el mundo. Ese es el misterio que debemos contemplar con reverencia. Porque cada palabra, cada suspiro, cada gota de sudor sangrante que cayó al suelo esa noche, fueron semillas de la redención que hoy nos sostiene. Si Getsemaní fue el jardín de la rendición, el Calvario fue el monte de la consumación. Allí, en lo alto de una colina llamada Gólgota, el Hijo de Dios fue levantado entre el cielo y la tierra. No en un trono de oro, sino en una cruz de madera. No coronado con gloria humana, sino con espinas que desgarraban su frente. No rodeado de adoradores, sino de soldados que se burlaban, líderes religiosos que lo acusaban y multitudes que lo despreciaban. Y sin embargo, incluso allí, cuando el dolor alcanzaba su punto máximo, la oración no cesó. La cruz se convirtió en el altar donde la oración se elevó como incienso en medio del abandono. Las primeras palabras de Jesús en la cruz revelan el corazón mismo de su oración. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este clamor rompe todos los esquemas de la lógica humana. Cualquiera en su lugar habría maldecido, exigido justicia, clamado venganza. Pero Jesús, clavado, sangrando, agonizando, ora por sus verdugos. En ese instante, la oración se transforma en intercesión. No pide alivio para sí mismo, pide perdón para los demás. Aquí vemos la esencia misma del amor divino, un amor que ora incluso por aquellos que lo crucifican. Pero la cruz no solo fue un lugar de intercesión, fue también el lugar donde Jesús expresó la angustia más profunda de toda su existencia.
En medio de la oscuridad que cubrió la tierra desde la hora sexta hasta la novena, su voz quebró el silencio con un grito que aún estremece los corazones. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 horas y 46 minutos. Estas palabras, tomadas del Salmo 22, no son un simple lamento. Son el clamor del Hijo que, por primera vez en la eternidad, experimenta el peso del abandono. Aquí debemos detenernos. ¿Qué significa que Jesús se sintió abandonado? ¿Acaso el Padre dejó de amarlo? No. El amor del Padre nunca cesó. Lo que ocurrió en ese instante fue que el Hijo cargó sobre sí el pecado del mundo entero. Y el pecado, por su propia naturaleza, separa. No porque Dios deje de amar, sino porque la justicia divina exige un pago. En ese momento, Jesús no solo llevaba nuestras culpas, se hizo pecado por nosotros. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese grito en la cruz no fue incredulidad, fue identificación. Fue el eco de todo ser humano que alguna vez ha clamado, ¿dónde estás, Dios? Fue el clamor de todos los que se han sentido solos, traicionados, heridos. Jesús asumió en sus labios el dolor de la humanidad entera. Y aún en medio de ese aparente silencio, su clamor seguía siendo oración. Porque incluso cuando se sintió desamparado, no dejó de hablar con el Padre. Aún en la oscuridad más espesa, no cortó la comunión. La oración se mantuvo como un hilo de oro que no pudo ser roto ni por el pecado ni por el dolor. Pero no nos adelantemos. La cruz estuvo marcada por varias oraciones. Cada una de ellas reveló una faceta distinta del corazón de Jesús. Primero, la intercesión, Padre, perdónalos. Luego, el clamor de abandono, ¿por qué me has desamparado? Después, una oración de entrega, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46. Con estas palabras finales, Jesús no muere como una víctima, muere como un oferente. No le arrebatan la vida, Él la entrega. Y su última respiración es una oración, una rendición total en las manos del Padre. Aquí se cumple algo maravilloso. Jesús comenzó su ministerio orando en el Jordán, lo sostuvo orando en Galilea, lo defendió orando en Getsemaní y lo concluyó orando en la cruz. Su vida entera estuvo marcada por la oración. Y en la cruz, ese patrón alcanzó su clímax. La oración fue su primer recurso y su último aliento. El Hijo Eterno no dejó de ser el Hijo orante ni siquiera al morir. Esto nos muestra que la oración no es un recurso temporal, es la esencia misma de la vida eterna. Volvamos por un momento a la escena. El cielo se oscurece, la tierra tiembla, el velo del templo se rasga. Todo el universo parece estremecerse por lo que está ocurriendo. Y en el centro de ese caos, una voz resuena, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Te das cuenta? No dice, en las manos del destino. No dice, en las manos de mis enemigos. Dice, en tus manos. Incluso en la hora más oscura, Jesús confía en el Padre. Su última oración es un acto de fe suprema. Es como si dijera, aunque todo parece perdido, yo sé en quién confío. Esta entrega final nos revela que la oración no es solo para tiempos de vida, sino también para el momento de la muerte. Jesús nos muestra que morir en oración es morir en victoria. Porque quien ora hasta el final, no muere derrotado, muere entregado en las manos de Dios. Y esa oración de entrega fue tan poderosa que el centurión romano, al verla, exclamó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. La oración en la cruz no solo fortaleció a Jesús, también testificó ante los hombres quién era él realmente. Aquí encontramos un suspenso estremecedor. El Hijo que había estado en comunión eterna ahora se siente desamparado. Pero incluso en ese desamparo, sigue orando. Eso nos enseña que la oración no depende de cómo nos sentimos, sino de en quién confiamos. Jesús ora en la cruz para mostrarnos que aunque el cielo parezca en silencio, la comunión no se rompe. La oración es más fuerte que el dolor, más fuerte que el abandono, más fuerte que la muerte. Pero no olvidemos otro detalle. En la cruz, Jesús no solo oró por sí mismo, oró por otros. Oró por el ladrón arrepentido, asegurándole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Este es un acto de gracia indescriptible. Aun en medio de su propio sufrimiento, Jesús abrió la puerta del cielo para un pecador en su último momento. Su oración se convirtió en salvación. Ese ladrón no bajó de la cruz, pero subió al paraíso.
Y todo por una oración pronunciada por labios ensangrentados. Cada una de estas oraciones en la cruz nos revela que Jesús nunca dejó de ser intercesor. Aún muriendo, seguía orando. Aún en abandono, seguía confiando. Aún en dolor, seguía perdonando. Y aún en la hora final, seguía entregando. La cruz no apagó su voz, la amplificó. La oración en la cruz es el eco eterno que sigue resonando hoy. Porque cada palabra pronunciada allí no fue solo para ese momento, fue para todos los tiempos. Al contemplar esta escena, debemos preguntarnos, ¿qué nos dice hoy la oración de Jesús en la cruz? Nos dice que la oración es el arma más poderosa en la hora más oscura. Nos dice que cuando el dolor es insoportable, la oración se convierte en nuestro refugio. Nos dice que aunque el cielo guarde silencio, Dios sigue escuchando. Nos dice que aun cuando todos nos abandonan, el Padre sigue siendo digno de confianza. Y sobre todo, nos dice que la oración es el lenguaje del amor, un amor que perdona, que entrega, que intercede hasta el final. La cruz nos revela que la oración no es un acto opcional en la vida espiritual. Es el centro mismo del plan de redención. Fue en oración que Jesús abrazó la voluntad del Padre en Getsemaní. Fue en oración que perdonó a sus enemigos. Fue en oración que entregó su espíritu. Y fue por esa oración que hoy tenemos acceso directo al Padre. Porque el velo del templo se rasgó cuando Jesús entregó su espíritu. Y ese rasgón fue la señal de que la oración ya no estaba limitada a un lugar sagrado, sino que ahora todo hijo de Dios puede entrar con confianza al trono de gracia. La oración en la cruz nos confronta y nos consuela. Nos confronta porque nos muestra que no hay excusa para dejar de orar, aún en el dolor. Y nos consuela porque nos asegura que no importa cuán oscura sea nuestra noche, siempre hay una oración que puede elevarse. Jesús oró en la cruz para que tú y yo sepamos que nunca estamos solos en nuestro clamor. Él oró para mostrarnos que el Padre siempre escucha, incluso cuando parece callar. Y Él oró para que aprendamos que la oración no es debilidad, es victoria. Al final, cuando Jesús pronunció, consumado es, Juan 19:30, no estaba declarando derrota, estaba declarando victoria. Esa frase fue el sello de su misión cumplida, y fue también una oración. Una oración corta, pero cargada de eternidad. En ella, el Hijo entregó su obra terminada al Padre. Y con esas palabras, abrió un camino nuevo para nosotros. La oración en la cruz no solo fue el clímax de su vida, fue también el inicio de nuestra salvación. Así, la cruz nos enseña que la oración no se interrumpe ni con el dolor, ni con el abandono, ni con la muerte. La oración trasciende. La oración conecta. La oración redime. Y si el Hijo de Dios oró hasta su último aliento, ¿cómo no habríamos de orar nosotros en cada instante de nuestra vida? La cruz sigue hablándonos hoy. Orar es vivir, y vivir orando es morir en victoria. El amanecer del tercer día no fue un amanecer cualquiera. Fue la irrupción de la eternidad en el tiempo. El mismo Jesús que había entregado su espíritu en la cruz, ahora se levantaba de entre los muertos con poder y gloria. La piedra fue removida, el sepulcro quedó vacío y la muerte perdió su aguijón. Pero lo que muchos olvidan es que la oración no terminó en la cruz. La resurrección no puso fin al clamor del Hijo, sino que lo elevó a un nivel eterno. Porque el Cristo resucitado sigue siendo el Cristo que ora. La oración no fue solo el lenguaje de su vida terrenal, es también la esencia de su ministerio celestial. Cuando Jesús se apareció a María Magdalena en el huerto, sus primeras palabras no fueron para demostrar poder, sino para revelar cercanía. Mujer, ¿por qué lloras? Juan 20:15. Ese detalle nos enseña que, aun glorificado, Jesús no dejó de tener un corazón intercesor. Su resurrección no lo alejó de la humanidad, lo acercó aún más. Y en esa cercanía, su oración continuó, no ya en el Getsemaní, ni en la cruz, sino ahora en el mismo trono del cielo, donde vive siempre para interceder por nosotros, Hebreos 7:25. Aquí llegamos a un punto fundamental. La oración de Jesús no quedó atrapada en los evangelios. No es solo un recuerdo histórico, es una realidad presente. El mismo Jesús que oró en las madrugadas, que lloró en Getsemaní, que clamó en la cruz, hoy sigue orando por nosotros desde la diestra del Padre. La resurrección inauguró una nueva dimensión de su intercesión. Ya no ora limitado por un cuerpo débil ni por el cansancio humano. Ahora ora desde la plenitud de la gloria, como mediador eterno entre Dios y los hombres. Romanos 8:34 lo declara con contundencia. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Observa la secuencia: murió, resucitó, ascendió y ahora intercede.
Su obra no terminó con el consumado es. Ese fue el cierre del sacrificio, pero no del ministerio. Su intercesión sigue activa, incesante, eterna. Esto significa que cada día, cada hora, cada instante, hay una voz en el cielo pronunciando tu nombre delante del Padre. Y esa voz es la del Hijo amado, el Cordero que venció la muerte. Imagina lo que esto significa. Cuando tú sientes que tu oración es débil, Jesús ora por ti. Cuando tus palabras se quedan atrapadas en tu garganta, Jesús intercede por ti. Cuando tus lágrimas hablan más que tu voz, Jesús las presenta como súplica delante del Padre. Su resurrección aseguró que la oración no se detendría nunca más. Porque aunque su sacrificio fue único y suficiente, su intercesión es constante e interminable. El libro de Apocalipsis nos ofrece una visión impresionante de esta realidad. Juan ve al Cordero en el centro del trono, rodeado de seres vivientes y ancianos, y describe cómo las oraciones de los santos suben como incienso delante de Dios. Apocalipsis 5:8. Esto nos revela que la resurrección no solo abrió las puertas del cielo, también abrió el canal perfecto para que nuestras oraciones lleguen al trono. Jesús, el Cordero vivo, es el mediador que presenta cada clamor, cada súplica, cada gemido inefable. Él es la garantía de que ninguna oración se pierde en el vacío. Pero volvamos a la tierra por un momento. Después de resucitar, Jesús pasó 40 días con sus discípulos. ¿Y qué hizo durante ese tiempo? Los fortaleció, los instruyó, pero también oró con ellos. Hechos 1, 3-4 nos dice que les habló acerca del reino de Dios y les mandó que esperaran la promesa del Padre. Y en el versículo 14 leemos que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Jesús los había guiado hacia una vida de oración, y después de resucitar, les mostró que esa era la clave para recibir el Espíritu Santo. La oración, que había sido su práctica constante, ahora se convertía en el fundamento de la iglesia naciente. Y aquí vemos algo poderoso. La resurrección no eliminó la necesidad de la oración, la multiplicó. Porque si el Cristo glorificado sigue orando, ¿cómo no habrían de orar también sus seguidores? La iglesia nació en un aposento alto, en oración. El fuego del Espíritu descendió en un ambiente de clamor. La misión global comenzó en rodillas dobladas. Todo esto es fruto del ejemplo de Jesús, que después de vencer la muerte, mostró que la oración era y seguiría siendo el corazón del reino. Pero más allá de la iglesia primitiva, la resurrección nos revela un aspecto aún más sublime. Jesús ora eternamente por nosotros en el cielo. Su intercesión no es un acto simbólico, es una realidad constante. Hebreos 4, 14-16 nos lo recuerda. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Observa cómo la resurrección conecta con la oración. Porque Él vive, nosotros podemos acercarnos al Padre. Porque Él intercede, nosotros tenemos acceso. Porque Él venció, nuestras súplicas tienen respaldo eterno. Su resurrección no solo nos dio vida eterna, también nos dio un intercesor eterno. No hay instante en el que el cielo esté vacío de oración. Siempre hay un clamor por nosotros, siempre hay una voz que nos defiende, siempre hay un mediador que nos representa. Y aquí aparece un contraste impresionante. En la tierra, Jesús oraba con lágrimas, con sudor, con cansancio. En el cielo, Jesús ora con gloria, con autoridad, con victoria. Pero en ambos casos, su motivación es la misma: amor. El amor que lo llevó a sudar sangre en Getsemaní es el mismo amor que lo lleva a interceder por ti ahora en el cielo. El amor que lo impulsó a clamar en la cruz es el mismo amor que lo impulsa a pronunciar tu nombre ante el Padre hoy. La resurrección no cambió su corazón de intercesor, lo perfeccionó. Podemos decirlo de esta manera: la resurrección transformó la oración de Jesús de súplica a garantía. En la tierra, oraba como siervo obediente. En el cielo, ora como rey victorioso. En la tierra, pedía fuerza para cumplir la misión. En el cielo, asegura que la misión se cumpla en nosotros. Su intercesión es la prueba de que la salvación no depende de nuestra constancia, sino de su fidelidad. Porque aunque nosotros fallamos, Él nunca deja de orar. Aunque nosotros nos alejamos, Él nunca deja de clamar. Aunque nosotros olvidamos, Él nunca olvida. Esto debería llenar nuestro corazón de esperanza. Porque cuando te sientes débil en tu vida espiritual, recuerda que Jesús está orando por ti. Cuando te sientes solo,
recuerda que tu nombre está en sus labios. Cuando la culpa te aplasta, recuerda que tus pecados ya fueron presentados en el sacrificio perfecto, y que ahora tu causa está en manos del mejor abogado que existe. Su intercesión es nuestra seguridad, nuestro refugio, nuestra certeza. Y aún hay más. La resurrección también nos asegura que un día, la oración dará paso a la visión. Porque llegará el momento en que ya no necesitaremos intercesión, porque estaremos en la presencia misma de Dios. Apocalipsis 21 nos describe ese día. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En ese día, la intercesión de Jesús habrá cumplido su propósito, llevarnos a la comunión perfecta y eterna con el Padre. Hasta entonces, vivimos sostenidos por su oración eterna. Vivimos bajo la sombra de su intercesión. Vivimos con la certeza de que el Cristo resucitado no solo reina, sino que ora. Y cada vez que oramos, no lo hacemos solos. Nuestras voces se unen a la suya. Nuestras lágrimas se unen a sus marcas. Nuestros susurros se unen a su intercesión poderosa. Y esa unión hace que el cielo siempre nos escuche. Por eso, la resurrección y la oración no pueden separarse. El sepulcro vacío no solo significa victoria sobre la muerte, significa acceso eterno al Padre. Significa que ya no hay muro, ya no hay velo, ya no hay distancia. Porque el resucitado está de pie en el trono, intercediendo por ti y por mí. Y mientras su voz resuene en el cielo, ninguna acusación podrá condenarnos, ninguna cadena podrá atarnos, ningún silencio podrá aislarnos. La resurrección nos revela que Jesús no solo vive, sino que ora. Y mientras Él ora, nuestra esperanza permanece firme. Así que cada vez que enfrentes pruebas, recuerda Getsemaní. Cada vez que sientas abandono, recuerda la cruz. Y cada vez que dudes de tu salvación, recuerda la resurrección. Porque en cada etapa, la oración de Jesús ha sido el hilo invisible que sostiene la historia de la redención. Ese hilo no se corta. Ese hilo no se rompe. Ese hilo nos lleva directo al corazón del Padre. Y así, el Cristo resucitado sigue orando hoy. Ora por la iglesia perseguida. Ora por los corazones quebrantados. Ora por los que dudan, por los que lloran, por los que se han apartado. Ora por ti, incluso cuando no lo sabes. Y cada oración suya es una declaración de amor eterno. La resurrección nos asegura que nunca más estaremos solos en nuestra oración. Porque Jesús, nuestro Señor, vive para interceder. Vive para clamar. Vive para sostenernos. Y esa verdad es suficiente para darnos paz en la tormenta, esperanza en la prueba y fuerza en la debilidad. Hasta ahora hemos contemplado la eternidad del Hijo en comunión con el Padre, la encarnación que reveló su dependencia en la carne, el dolor sangrante de Getsemaní, la cruz donde oró en medio del abandono y la resurrección que aseguró su intercesión eterna. Pero hay un aspecto esencial que no podemos dejar de lado. Jesús no solo vivió orando, también enseñó a orar. Su vida fue un modelo, pero además dejó una herencia espiritual que cambió para siempre la manera en que la humanidad se relaciona con Dios. Los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros, sanar enfermos, resucitar muertos, calmar tormentas. Y sin embargo, nunca le pidieron que les enseñara a hacer milagros. Lo que ellos vieron en él, lo que más los impresionó, fue su vida de oración. Por eso en Lucas 11:1 leemos: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Esto nos revela algo impactante. Lo que más cautivaba de Jesús no era su poder visible, sino su intimidad invisible con el Padre. El Maestro respondió dándoles lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Y esa oración es mucho más que un conjunto de frases mimea y sebels. Es un mapa espiritual que nos abre las puertas del corazón de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Con esas palabras iniciales, Jesús rompió paradigmas. Hasta entonces, los hombres veían a Dios como lejano, inaccesible, temible. Pero Jesús los invita a llamarlo Padre. No un juez distante, no un rey inalcanzable, sino un Padre cercano. En esa sola palabra se encierra toda la herencia de la oración de Jesús, acceso íntimo y filial al Creador del universo. Imagina lo revolucionario que fue para aquellos discípulos escuchar esto. El mismo Dios que habló en el Sinaí con truenos y relámpagos, ahora podía ser invocado como Abba, Papá. Jesús estaba entregándoles la llave de la comunión que él siempre había tenido. Lo que para él era natural desde la eternidad,
ahora se volvía posible para nosotros. Y esta es la esencia de su herencia espiritual, abrir la puerta de la oración filial a todos los que creen en su nombre. El Padre Nuestro también revela la prioridad de la oración. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Antes de pedir pan, antes de pedir perdón, antes de pedir protección, Jesús enseña a poner primero la gloria del Padre. Su enseñanza deja claro que la oración no gira en torno a nuestras necesidades, sino en torno al reino. Orar es alinear nuestra vida con la voluntad de Dios, es rendirnos a su plan, es buscar primero su gloria. Así oraba Jesús en la tierra, y así nos enseñó a orar a nosotros. Pero no se detuvo ahí. Jesús enseñó con el ejemplo. Lo vemos orando antes de cada decisión importante. Antes de escoger a los 12, pasó toda la noche en oración, Lucas 6:12. Lo vemos orando antes de realizar milagros. Al multiplicar los panes, levantó sus ojos y dio gracias, Juan 6:11. Lo vemos orando en momentos de dolor. Al llorar por Lázaro, clamó al Padre, Juan 11, 41-42. Lo vemos orando por otros. Simón, he rogado por ti, para que tu fe no falte, Lucas 22:32. Lo vemos orando por todos nosotros. Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, Juan 17:21. Cada instante de su vida estaba impregnado de oración. Este modelo práctico nos enseña que orar no es un ritual reservado para templos o liturgias. Orar es un estilo de vida. Jesús no oraba solamente en crisis, oraba siempre. Su vida estaba tejida de comunión. Y al enseñarnos esto, nos estaba regalando la mayor herencia, la posibilidad de vivir en una relación continua con el Padre. La oración dejó de ser un privilegio de unos pocos y se convirtió en el derecho de todos los hijos de Dios. Otro aspecto de su enseñanza fue la perseverancia en la oración. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda insistente para enseñar que es necesario orar siempre y no desmayar. Él sabía que en este mundo habría obstáculos, silencios aparentes, esperas largas. Pero su enseñanza fue clara: el cielo escucha al que no se rinde. Y con esto nos reveló su propio corazón. Porque si algo caracterizó su vida de oración fue la constancia. Nunca dejó de orar, ni en la alegría, ni en la tristeza, ni en la victoria, ni en la agonía. Y esa misma perseverancia es la que ahora pide de nosotros. Jesús también enseñó sobre la humildad en la oración. En Lucas 18, 10-14 nos habla del fariseo y el publicano. Uno se gloriaba de sus obras, el otro solo decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús declara que este último fue justificado. Aquí entendemos que la oración verdadera no se trata de palabras elaboradas, sino de corazones quebrantados. Jesús nos mostró que lo que el Padre escucha no es la elocuencia, sino la sinceridad. Y en esto vemos reflejada su propia vida. Cada clamor suyo fue humilde, dependiente, entregado. Además, Jesús nos enseñó sobre la fe en la oración. En Marcos 11:24 dijo: todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Él sabía que la oración no es un monólogo, es un acto de confianza en un Padre que responde. Por eso en cada oración suya había certeza, no desesperación. Sabía que el Padre siempre escucha, y nos enseñó a orar con esa misma fe, convencidos de que no hablamos al vacío, sino al Dios vivo que se interesa en nosotros. La herencia espiritual de Jesús en la oración también se extiende a su ejemplo como intercesor. En Juan 17 lo vemos orando por sus discípulos y por todos los que creerían después. Esta oración sacerdotal es una joya de la Biblia, porque en ella podemos ver lo que hay en su corazón: unidad, santidad, protección, gloria. Jesús no oró por sí mismo, oró por nosotros. Y esa intercesión continúa hasta hoy. Él nos dejó el modelo de que la oración más poderosa no es la que se centra en uno mismo, sino en los demás. Orar es amar. Interceder es participar en el corazón mismo de Dios. Y aquí llegamos a una revelación clave. Jesús nos enseñó a orar no solo con palabras, sino con su vida. Cada paso suyo fue una oración. Cada gesto, cada mirada, cada decisión estaba impregnada de comunión con el Padre. Su vida entera fue un acto de oración vivida. Y esa es la herencia que nos dejó, no oraciones vacías, sino un estilo de vida de oración continua. Pablo lo entendió y por eso dijo: orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Porque orar sin cesar no significa repetir palabras todo el día, significa vivir en comunión constante, como lo hizo Jesús. Imagina lo que esto significa. El mismo acceso que Jesús tenía al Padre,
ahora lo tenemos nosotros. Su herencia no es solo el perdón de los pecados, sino también la puerta abierta de la comunión. Podemos hablar con Dios como hijos, no como esclavos. Podemos clamar como Él clamó, podemos confiar como Él confió, podemos rendirnos como Él se rindió. Esta es la riqueza más grande que nos dejó, el camino abierto a una relación íntima con el Creador. Pero no olvidemos que esta herencia también conlleva responsabilidad. Jesús nos enseñó que la oración no es una opción, es una necesidad. Que sin oración no hay dirección, no hay fortaleza, no hay victoria. Su ejemplo nos confronta, porque nos muestra que no hay vida cristiana sin comunión constante con el Padre. Si Él, siendo Dios encarnado, no caminó un día sin orar, ¿cómo podemos nosotros pretender hacerlo? La herencia espiritual de Jesús en la oración también se manifiesta en el Espíritu Santo. Después de su ascensión, los discípulos permanecieron en oración y fue en ese ambiente donde descendió el Espíritu en Pentecostés. Esto nos revela que la oración abre las puertas al mover del Espíritu. Jesús lo había prometido. Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, Juan 14:16. Su intercesión trajo al Espíritu, y el Espíritu ahora nos ayuda a orar cuando no sabemos qué decir, Romanos 8:26. De esta manera, la herencia de oración de Jesús no terminó en sus labios, continúa en nosotros por el Espíritu que habita en nuestros corazones. Hoy, cada vez que nos arrodillamos, no estamos solos. Estamos orando en la línea de Jesús. Estamos participando en su herencia. Estamos caminando en el sendero que Él abrió con lágrimas y sangre. Su enseñanza sigue viva, su modelo sigue vigente, su espíritu sigue guiándonos. Y esta es la prueba de que su herencia no es teórica, es real. Porque la iglesia que ora es la iglesia que vive. El creyente que ora es el creyente que vence. Y todo esto es fruto de la enseñanza de Jesús. Al contemplar esta herencia espiritual, debemos tomar una decisión. O vivimos como los discípulos antes de entender, dormidos mientras el Maestro ora, o vivimos como discípulos despiertos, que abrazan la oración como su vida. Jesús nos ha dado todo, el acceso, el modelo, la perseverancia, la fe, la humildad, el espíritu. Ahora nos toca a nosotros vivirlo. Porque si algo queda claro en la vida de Jesús es que la oración no es un recurso de emergencia, es el oxígeno del alma. Y si Él nos enseñó a respirar así, no podemos dejar de hacerlo. Así, la enseñanza de Jesús sobre la oración no es solo un capítulo de los Evangelios. Es una herencia viva que atraviesa los siglos. Es el legado más poderoso que pudo dejarnos. Más grande que los milagros, más grande que las parábolas, más grande que cualquier enseñanza moral. Porque la oración es la puerta que nos conecta con todo lo demás. Su herencia no es simplemente enseñarnos a orar, sino hacernos hijos que oran. Y esa es la mayor gloria de todas. Hoy hemos recorrido un misterio que atraviesa la eternidad y llega hasta nuestro corazón. ¿Por qué Jesús, siendo Dios encarnado, oraba al Padre? Vimos que su oración no fue debilidad, fue revelación. No fue teatro, fue comunión. No fue contradicción, fue amor eterno manifestado en carne y hueso. En la eternidad, el Hijo siempre vivió en perfecta unidad con el Padre. En la encarnación, esa comunión se volvió visible. En Getsemaní, la oración sangró. En la cruz, la oración clamó en medio del abandono. En la resurrección, la oración se volvió eterna intercesión. Y en su enseñanza, la oración se convirtió en nuestra herencia. ¿Y qué significa esto para ti hoy? Significa que no estás solo, que tu oración nunca sube al vacío, que aunque tus palabras se quiebren, hay un mediador que las presenta delante del Padre. Significa que cada lágrima que derramas en secreto es recogida en el altar del cielo. Significa que cuando el enemigo te acusa, Jesús mismo está intercediendo por ti. Significa que la misma comunión que sostuvo al Hijo en la eternidad ahora está disponible para ti en cada amanecer, en cada suspiro, en cada clamor. Jesús nos mostró que la oración no es un recurso de débiles, sino la fuerza de los hijos. Nos mostró que la victoria no se alcanza con espadas, sino con rodillas dobladas. Nos mostró que la fe no consiste en evitar la copa, sino en confiar en el Padre mientras la bebemos. Y esa es la invitación que hoy resuena: vuelve a la oración. Vuelve al secreto. Vuelve a esa comunión que no depende de fórmulas ni de rituales, sino de un corazón que se rinde. Quizás has vivido la vida corriendo, cansado, desconectado, olvidando que el aire de tu alma es la presencia de Dios. Pero hoy, Jesús te recuerda que la oración sigue siendo el camino, que no importa cuánto te hayas alejado, el acceso sigue abierto, que el velo sigue rasgado, que el Padre sigue esperando.
y que el Hijo sigue orando por ti, ahora mismo, en este instante. Por eso, no dejes que esta palabra quede en un recuerdo. Haz la acción. Haz la vida. Toma la decisión de volver a la comunión. Dobla tus rodillas esta noche. Abre tu boca al amanecer. Derrama tu corazón al Padre. Y descubrirás que la misma paz que sostuvo a Jesús en Getsemaní, la misma fuerza que lo llevó hasta la cruz, la misma esperanza que lo levantó de la tumba, será la misma que llenará tu vida. Porque orar no es un acto religioso. Es un encuentro real. Es estar cara a cara con el Padre. Es entrar en la herencia eterna que Jesús nos dejó. Es vivir en la comunión que nunca termina. Así que hoy, mientras este video llega a su fin, recuerda esto: Jesús no dejó de orar, y tampoco tú debes dejarlo. Vive en oración. Camina en oración. Muere en oración si es necesario, porque en la oración se encuentra la vida. Y el día en que estés frente al trono, descubrirás que las oraciones que parecían débiles en la tierra fueron escuchadas en el cielo con poder eterno. Suscríbete, comparte este mensaje, y escribe en los comentarios: Señor, enséñame a orar. Porque esa fue la súplica de los discípulos, y hoy debe ser también la nuestra. Y si haces de la oración tu vida, un día verás al mismo Jesús, el Hijo que ora, sonriéndote y diciéndote: bienvenido a casa, hijo mío. Aquí la oración se convierte en eterna comunión. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.